13º nombre de Dios que aparece en la Biblia es, no puedo evitar cuando yo lo leo, cuando lo digo ahora, cuando lo escribí, acordarme de la propaganda de Movistar. Es Jehová Shammah. Y sí, no puedo sacarme de la cabeza la llama que llama. Lo escribí, lo leo, lo digo, lo veo. La llama que llama y ya la veo ahí con los lentes. Ahí, es impresionante. Jehová Shammah. Es una expresión que significa el Señor está ahí. El Señor está presente. Es como decir, tener esa convicción, ese conocimiento, esa idea, que por donde vos te muevas, recuerdo que hace un tiempo atrás, hace poquito, el Señor me ministró en esto, donde vos te muevas, el Señor está ahí, está con vos. Y eso tiene su contraparte, ¿no? No quiero decir parte negativa, pero tiene su ojito, cuidado lo que estás haciendo, porque también, donde sea que te muevas, por donde andes, donde estés, Dios está ahí. Sirve como garantía, sirve como contención, sirve como protección, sirve como seguridad. Me da aliento, me cubre, me protege y también me hace decir, anda derechito, no te desvíes, tené cuidado en lo que haces, porque el Señor mira todas las cosas y donde vos te metas, donde vos entres, donde vos pises, el Señor está también ahí. Es una declaración que nos habla acerca de no solo la protección, sino la perpetuidad, la permanencia y la perpetuidad. Y es que hay momentos en la vida en los que, yo no sé si le habrá pasado, a mí sí me pasó. Momentos en la vida en los que uno tal vez no encuentra la salida todavía, pareciera ser que Dios no responde, no lo escucho o no lo siento. Momentos donde las cosas se van complicando cada vez más. Me acuerdo de una situación, por eso digo, yo lo pasé hace, qué sé yo, ya perdí la cuenta, pero calculo como 20 años aproximadamente. Una de esas 2 o 3 situaciones muy difíciles que hemos vivido como familia, en ese momento en particular no era la más grave. Ahí, cuando uno lo pasa en ese momento, es todo lo más grave, ¿no? No era la más grave, después venían peor, así que imagínate. Cuando en una conversación con la pastora, con mi esposa, le dije, mirá, yo hoy no sé ni siquiera si creo en Dios, pero una cosa sé, Dios de esta nos va a sacar. Ese es el punto en el que a veces uno puede llegar. ¿Qué diferencia cuando se apaga ese coso, por Dios? ¿No se puede demandar al edificio para que cambie el bombeador? Impresionante. Esas situaciones que nos descolocan, cuando uno realmente, decía Nara, si tal vez hoy estás alejado o te alejaste, hoy podés volver, podés estar acá. Esa situación que uno no lo dice en forma así muy abierta, no lo dice alegremente y hasta a uno le daría vergüenza decirlo si le toca en forma personal, pero momentos que pasamos en los que todo pasa a ser cuestionado. Por la crisis que estás viviendo, por el problema que se haya presentado, por un problema en tu casa, en tu vida, en tu cuerpo, un problema de salud, algún conflicto que no esperabas, una mala noticia, alguna de esas situaciones que te descolocan, que te derriban totalmente, que ponen en juego también tu fe. No les quiero preguntar porque no quiero llevar a ese punto, pero situaciones en las que se pone en juego tu fe porque el diablo empieza a hablarte y nunca falta algún amigo que también te diga lo mismo. ¿Y dónde está tu Dios? Tanto que hablas de tu Dios, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, son esas situaciones donde tal vez lo único necesario o lo único suficiente es saber que Dios está ahí. Y quiero hacer bien énfasis en esto porque le dije hace un ratito que tal vez no lo escuchás, tal vez no lo sentís. Y que Dios esté no depende de que yo lo sienta o no lo sienta. Es más, sentir a Dios no es una garantía de que esté, así como no sentir a Dios tampoco es una garantía de que esté o no esté. Sino que como pasa con la fe, que hablaba el sábado pasado, si no me equivoco, respecto de la fe o acerca de la fe, es saber, sencillamente saber que porque Él lo dijo, que porque Él es fiel a su palabra, que porque es un Dios de principios, saber que Dios está y está ahí. Y digo, sí, es hermoso sentir a Dios, ¿eh? A ver, soy el primero.
fanático en eso. Soy adicto a la adoración cuando Dios se empieza a mover. Y capaz que a uno le choca que yo le diga así. Una vez me dijeron, no digas eso. Bueno, lo repito, soy adicto a la adoración en cuanto Dios se empieza a mover, porque no hay cosa más hermosa que sentir la presencia del Señor. Pero también hay situaciones que te pueden confundir. Recuerde lo que le pasó a Elías, que vio el torbellino y el fuego y el temblor y sin embargo no se mosqueó, no hizo nada, absolutamente nada. Y de golpe de todo eso, dice un silbo apacible, delicado, apenitas, como si fuera una muy suave brisa. Lo que él se dio cuenta porque tenía experiencia, dijo, ahí está Dios. Cuando nada se sentía, se dio cuenta que ahí estaba y aún eso tampoco le sirvió, porque Elías es un tipo complicado en su manera de vivir en ese momento. Tampoco eso lo hizo cambiar de parecer. Siguió en su capricho, siguió en su terquedad, siguió en su rebeldía. Pero entonces, ¿cuál es la garantía, la certeza? Y la garantía y la certeza es la palabra. La palabra que te dice, Dios está ahí. Como ocurrió la primera ocasión en donde es que se menciona este nombre, pero que lo vaya a llevar directamente al lugar importante, al lugar interesante. No, vamos a esto mejor. Mateo capítulo 14, versículo 28, como aquella ocasión en la que Pedro, ahí en ese arrebato de fe y no fe, cuando estaba caminando sobre las aguas, antes de dar el primer paso, se aseguró de que el que le estuviera hablando fuera el Señor. Mateo 14, 28, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Lo importante era saber que era Él el que estaba ahí. O cuando los discípulos tuvieron por su vida en medio de la tormenta, ese pasaje que es muy conocido, que está en los 4 evangelios, que de golpe se desató una tormenta en medio del lago de Galilea, que ellos prácticamente morían o podían volcar o qué sé yo, toda esa situación de crisis que venía. Dice Marcos 4:37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Lo importante era que él estuviera ahí para ir a acudir a él, para llamarlo, para sacudirlo, para despertarlo, en una manera no muy santa, ¿no? Porque ni siquiera le ofrecieron un mate. Lo fueron a sacudir, le pegaron un par de gritos y la manera de decirle fue, ¿no te importa que nos estamos por morir? ¿Qué haces ahí durmiendo y nosotros acá en medio de la crisis? Lo que habla es una dualidad espiritual, porque me habla de que tenían la convicción de que Él estaban viendo que Él estaba, de que tenían fe en el Señor. Porque si se enojaron porque Él estaba durmiendo, es que sabían que si estaba despierto, activo, Él iba a cambiar la situación, como lo hizo, porque detuvo la tormenta. Pero al mismo tiempo tenían la convicción y tenían fe, pero parece ser que no creían mucho en Él. Porque el hecho de que Dios esté es suficiente para que vos sepas que las cosas van a ser. Es suficiente para que sepas que las cosas van a cambiar. Es suficiente con su presencia ahí para que las cosas cambien, para que el entorno se vuelva atrás. Tenían fe, le faltaba revelación. Le faltaba entendimiento. No necesitaba el levantar las manos, era simplemente con estar ahí. Pero en definitiva, al margen de eso, el hecho de saber que Dios está en tu situación, en tu problema, en tu crisis, en este tema actual, en la dificultad de tu trabajo, en que no te alcanza con lo que estás ganando, en que no llegás a fin de mes, en que tenés temor de que tal vez te quedes sin trabajo, en que te cortaron las horas o te mandaron una suspensión sin goce de sueldo, o que la suspensión es con goce de sueldo, pero te cortaron las extras y te cortaron los premios. Entonces vos te quedás ahí y de golpe pasaste a cobrar mucho menos. Y la garantía es saber que Dios está ahí, que Jehová Shammah es el que está presente y por lo tanto no va a permitir que ninguna cosa te corra, te mueva, te saque de su presencia. Hay promesa de Dios de que Él está siempre presente en nuestras vidas. Éxodo capítulo 6, versículo 7, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, los libró de la opresión de los egipcios. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo, segundo libro de la Biblia, promesa de pacto, de perpetuidad y de presencia.
Te está diciendo, es como decir, firmar un contrato. Yo voy a ser tu Dios, vos vas a ser mi pueblo. Entramos en una relación lista, permanente, sin fecha de vencimiento. Si vos seguís siendo mi pueblo, yo sigo siendo tu Dios. Si vos seguís siendo mi pueblo, yo sigo estando ahí. La importancia de ser iglesia, la importancia de permanecer, la importancia de pertenecer, la importancia de tener con Dios una relación, la importancia de entender la visión de lo que Dios quiere que hagamos o dónde estemos o qué espera de nosotros, la importancia de entender que a pesar de lo que pase, se lo voy a decir hasta el cansancio y a lo largo de este año se lo voy a repetir porque como le dije, ya ni me acuerdo cuándo, este mes que estamos la cosa está complicada, el mes que viene va a estar un poco peor todavía, el resto de los meses meseta hasta llegar a fin de año, donde la condición que nos va a encontrar va a ser mejor que el año pasado. Depende de que usted lo crea y que tome los recursos que Dios le ponga y que active los mecanismos que Dios ponga en sus manos para que eso así suceda. Porque si le sucede a otro y no te sucede a vos, no es que Dios no funcione, no es que Dios no falla, es que no estás creyendo que Dios está ahí. Y si lo hace con uno, también lo va a hacer con otro. Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. Corta, directa, sencilla. Yo estoy con vos. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estoy ahí, te fortalezco, te ayudo, te sostengo. ¿Qué más necesitas? Para eso es fundamental la convicción de saber que Él está ahí. ¿Qué más necesitas? Recuerda, recuerda, capaz que muchos ya no lo conocen porque es algo histórico y viejo, pero había hace muchos años señaladores, cuadritos, banners, cuadros grandes. Y en la época que se usaban esas láminas grandes con algún texto bíblico, como alguno alguna vez quería que yo ponga un texto bíblico ahí atrás, en el nombre de Jesús te reprendo, nunca eso va a pasar. Esas cosas así. Pero había un poema famoso que se llamaba Huellas. ¿Lo conoce? Bien, ya sabía que alguno lo iba a conocer. Tiene 4 estrofas, creo, una cosa así. Es un poema, pero termina solamente diciendo esto, que Dios siempre prometió que Él iba a estar con él, siempre prometió que lo iba a ayudar, que lo iba a sacar de las situaciones difíciles y qué sé yo. Y a medida que iba pasando el tiempo, veía los 2 pares de huellas, donde él iba caminando, estaban las huellas del Señor al lado. Pero en un momento determinado, cuando parece ser que fue la peor crisis que esta persona vivió, el peor momento de su vida, mira la arena y lo único que ve es un par de huellas. Entonces, bien como somos, y bien argentino sería ese, no sé si es argentino el poema, pero el tipo le dice, en el peor momento de mi vida, te borraste. Como esto diciéndole, Señor, no tenés miedo, no te preocupa que estamos por morir. Y el Señor le responde, yo no me borré, siempre estuve con vos. Entonces, ¿por qué de golpe hay un par de huellas? Y Jesús diciendo, eran las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. ¿Qué más necesitas más que saber que Él está ahí? No temas, yo estoy contigo, yo te fortalezco, yo te sostengo. ¿Cuál es la otra palabra que dice? ¿Me olvidé? Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Jeremías 32, 38 nuevamente repite lo mismo que en Éxodo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Mateo, un texto que me gusta mucho, 28, 20, al final termina diciendo, cuando está lo que se llama la Gran Comisión, cuando Jesús está dándole las últimas instrucciones a sus discípulos después de la resurrección, dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y acá viene la pregunta tonta y obvia, ¿no? ¿Ya ha llegado el fin del mundo? Más de una vez dijimos, se termina el mundo. No terminó todavía. Todavía está. Antiguamente uno pensaba, ¿no?, que el cometa, que el cohete, que qué sé yo, todas esas cosas raras. Me acuerdo que mi abuela siempre decía, mira la cosa la vieja, ¿no? No sé qué edad tendría ahora, pero ya le perdí la cuenta. Pero ella decía que era mentira que el hombre había llegado a la luna, porque el día que el hombre llegue a la luna, el día que el hombre pise la luna, ese día es el fin del mundo. Esas ideas que no sé de dónde la había sacado la gallega, pero hubo una época donde todo el mundo pensaba que cualquier cosa era el fin del mundo. Bueno, todavía el mundo está. Por lo tanto, si la promesa fue, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, el Señor está con vos, todavía, a tu lado, ahí al ladito,
Aunque capaz que el que tenés al lado es feo, no importa, está el Señor ahí. No lo mires, no le digas el de su derecha, el de su izquierda, eso, no, nada. Pero ahí, a tu lado, está el Señor. Jehová Shammah me dice que Dios está cercano, que Dios está presente y Él no me abandona. El 14º, el que le mencioné antes, que le dije que hablaba de que Dios está por encima de todo, el 14º nombre de Dios que aparece en la Biblia es El Olam. Y le voy a leer un pasaje, tengo un cachito todavía. Génesis 21, 22, dice: en aquel tiempo Abimelec, que estaba acompañado por Ficol, era un rey y su comandante, le dijo a Abraham, este rey pagano, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Muchas veces el pagano, el inconverso, tiene más convicción de las cosas que Dios hace que nosotros mismos. Júrame ahora por Dios mismo, le dice el rey pagano a Abraham, júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, porque Abraham estuvo viviendo en esa tierra, nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelec por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apropiado. Pero Abimelec dijo: no sé quién pudo haberlo hecho. ¿Qué no vas a ver, no? Me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelec y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó 7 ovejitas del rebaño, por lo que Abimelec preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué apartaste estas 7 ovejitas? Acepta estas 7 ovejitas, contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Un pacto, un contrato, y el sello era ese regalo de esas 7 ovejas. Por eso a aquel lugar le pusieron por nombre Berseba, que quiere decir pozo de los 7, nada más, ninguna otra cosa extraña, porque así los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, volvieron a la tierra de los filisteos, el territorio pagano. Y acá viene el punto al que yo lo quería llevar. Versículo 33 dice: Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Plantó el árbol e invocó, o sea, oró, se acercó, habló y le dijo al Señor: vos sos el Olam. ¿Por qué le está diciendo eso? Por el reconocimiento que la tierra estaba dando acerca de la autoridad de Dios. Porque un rey pagano que creía en otro Dios y otros dioses, que servía a otros dioses, estaba reconociendo la autoridad del Dios de Abraham. Porque este rey pagano encima le reconoce y le dice: tu Dios está contigo, realmente tu Dios es repiola, está con vos siempre. Y no solamente eso, sino que le dice: por favor, que no pase nada, confío en vos, cuidad de mi vida y de mi familia. Reconociendo la autoridad del que está por encima. El Olam habla de eternidad. El Olam habla de autoridad y superioridad. Y el Olam habla de perpetuidad. Que traduciéndolo al argentino significa: Dios está por encima de todo y siempre. Porque algo que es perpetuo, no como la cadena perpetua de nuestro país, que es trucha porque es un perpetuo que tiene fecha de vencimiento. Lo que es perpetuo es para siempre. Lo que es perpetuo no se termina. Lo que es perpetuo empieza en un determinado momento y es para siempre. Entonces, Dios, el Señor tu Dios, así como lo hizo en aquella ocasión que fue reconocido por los demás, está por encima de todo siempre. Esto tendría que ver con la otra serie de mensajes del año pasado o del anterior, ya le perdí la cuenta yo, la de armas para la guerra espiritual. Donde no te hagas problema por los demonios, no te dejes llenar la cabeza por aquellas cosas extrañas ni por las teorías conspirativas. No pienses que un demonio tiene autoridad más que Dios. Dios está por encima de todo. Significa también de tus enemigos, significa también de los que buscan tu mal, significa también de una enfermedad, significa también de aquella situación que hoy te está haciendo dudar o temblar, significa también de la condición en tu trabajo. La cosa está mal para todos. Pero caerán a tu lado 1000. 10.000 a tu diestra, despiértense, caerán a tu lado 1000.
¿Ve? Eso significa que aunque el de al lado lo rajen, a vos no. Claro, otra vez, acción, reacción, reacción, acción. Por lo menos procurá ser un buen trabajador, empleado o lo que sea para que no te rajen por negligente. En ese contexto, entonces, el otro se va a quedar sin trabajo, vos no. Ahora, si la situación fue tan complicada, si la situación en el negocio, la empresa o la fábrica fue tan dura, tan difícil, que no quedó más remedio que también a vos, que en tu lado 1010 mira a tu diestra, a vos no te llegará, el Señor de donde sea que estés, en el lugar que hayas caído, donde hayas entrado, de ahí también te va a levantar, ahí también te va a sostener, ahí también te va a ayudar y a proteger. El Olam significa Dios eterno, un nombre que resalta la eternidad y permanencia de Dios que está fuera del tiempo y es inmutable. Es una expresión de la naturaleza eterna y su fidelidad. Cuando oro tengo que saber que Dios es eterno, que siempre está, que Él es fiel, que no cambia, que está por encima y todas las potestades se rinden a Él. Y el último que les hablo en esta noche, el número 15, se llama Jehová Emet. ¿Vio la mermelada? No, en serio, ¿vio la mermelada? Bueno, así igual, así. Ese Emet que está en la mermelada es una palabra hebrea que significa, quiere decir verdad. Entonces, Jehová Emet quiere decir el Dios de verdad. Si yo hablo esto fuera del ámbito de la iglesia, lo saco en un lugar un poco más público, más general, empiezan, ¿no? Que eso es autoritarismo, que eso es muy reaccionario, que no sé, un montón de cosas que se pueden llegar a decir. Pero no estoy diciendo, y usted nunca tiene que pensar, como con el Olam, que Dios está a la altura de cualquier otra entidad espiritual. No solamente que Dios está por encima de los demonios, Dios no está a la altura de ninguna otra entidad espiritual. Y digo entidad porque del nivel que sea, de la clase que sea, del estilo que sea, de lo que sea. Dios está por encima de todos porque Él es el Dios verdadero. Él es el Dios de verdad. Y se lo podría decir por extensión, Él es el Dios de la verdad. Decía la pastora el domingo, y yo creo que hace unos días atrás lo había mencionado, hoy casi se lo dije también, que hubo un momento en nuestras vidas, ella contó su testimonio en lo personal, donde se cuestionó también, pero ¿esto donde yo estoy es la religión correcta? Un lugar por el que todos pasamos en algún momento. Yo no sé si le pasó. Si le pasó, no se castigue por eso ni tampoco lo oculte. Es más, averigüe, investigue, pregunte. Yo lo resolví de una manera muy sencilla, yo lo comenté. Me tragué la Biblia, pero impresionante. Y no solamente eso. Me tragué la Biblia y me tragué la Biblia de los testigos de Jehová y me estudié una materia que se llamaba en aquel momento religiones y sectas. Me estudié todo, de todo. Y empecé a aprender cómo es que cada uno decía que Dios sobraba y empecé a ver cómo era que Dios actuaba en nuestra casa, en mi vida. Empecé a comprender que sí, este al cual siento, este al cual veo, este que se mueve, este que me muestra, este es el Dios verdadero. No un Dios que necesita que vos le hagas un monumento, no un Dios que necesita que le prendas una vela, no un Dios que necesite que hagas un sacrificio, no un Dios que necesite de vos, tal vez irte a caminar a tu casa. Nada de eso. Sino este es el Dios verdadero, el que da testimonio por medio de su espíritu a tu espíritu, al punto que en un momento la convicción es tan firme, al principio podrás tener dudas, pero cuando empezás a intimar con Dios, la convicción es tan firme que está acá. Entonces, por más que te digan que no, y no es fanatismo, vos decís, no, este es. Y si encima tuviste un testimonio material, o sea, viste la mano de Dios sobrando, como les conté del ciego, yo no sé quién es Jesús, no sé si es correcto o no, si está en pecado o no, yo no sé nada. Yo lo único que sé que yo era ciego y ahora veo, así que cuéntenmela ustedes. Cuando tenés testimonio material de lo que Dios es capaz de hacer y lo hace en tu vida, que te vengan a decir, no, ese no es Dios, eso fue tu imaginación. Si bien, y seguramente todos conocerán situaciones que pueda haber manipulación, donde a través de las emociones te quieran convencer, Dios se encarga después de mostrarte lo que sí y lo que no. Jeremías 10:10,
El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Significa, repito, Dios de verdad, Dios verdadero, un nombre que enfatiza la naturaleza veraz, genuina, real de Dios. Es el mismo título, Apocalipsis 19:11, es el mismo nombre, bueno, cambia de idioma y se traduce por lo tanto de otra manera, pero es el mismo nombre que utiliza Juan ahí cuando dice en su visión que ve, en este caso es a Jesús, que lo está viendo como un guerrero, que viene sobre un caballo blanco. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Esa palabra verdadero, ahí en Apocalipsis, es la misma palabrita que en el original del hebreo, en el antiguo, en Jeremías, dice Jehová Emet. El mismo Dios que dijo Jeremías que es verdadero, es el mismo Jesús. Otra comprobación más de que estamos hablando de la misma persona, que es el que vendrá en momentos finales. Dios es genuino, Dios es real, Dios es verdadero. El verdadero Dios, el que dice lo que es verdad y todo lo que Él promete es real. Por lo tanto, cuando oro, tengo que saber que Dios es el único y verdadero Dios. Le voy a dar uno más. El único y verdadero Dios, que todo lo que Él dice es verdad y lo que Él promete es real. Y encima se lo combino con el anterior, que Él es el que está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, nada ni nadie puede detener lo que Dios quiera hacer, lo que Él quiera hacer con tu vida, lo que Él quiera hacer en tu vida. Y encima te lo combino con el anterior a ese, decirte que Dios está. Así que si vos sabés que Dios está y Él está por encima de lo demás, y si Dios es real y lo que Él dice es verdad. Tenía una amiga hace muchos años que decía, hace la plancha en Cristo. Descansa. Tenés que hacer un montón de cosas para afirmarte la posición. Y descansa. Hacé esas cosas. Preocupate de que Dios te escuche, de saber que Él te escucha y comprometete con el Señor. Lo demás viene solo. Le agrego el último, porque hacemos rapidito y ahí sí termino. El 16º, el 16, el 16º nombre, este es raro, pero es muy importante, de Dios que aparece en la Biblia es estos también son Jehová Shammah. Él está. Bueno, el 16º nombre de Dios que aparece en la Biblia es El Yatz. Suena raro, ¿no? Yatz. Pero es muy importante, la semana que viene sí lo va a entender comparado con el otro, porque se relaciona mucho con la revelación de Cristo, de la esencia de Jesús como Salvador, del pacto de salvación. Está muy relacionado con eso. La misma raíz en el idioma es casi la misma palabra que está utilizada con otras letras. Aparece en Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, entre otros que menciona, dice, consejero, de esto se trata, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eshad significa consejero. Y consejero significa o alude a la idea de alguien capacitado a resolver conflictos. Si usted escuchó el devocional de esta mañana, que le hablaba de los consejos, de escuchar consejos, busque consejo, pida consejo, escuche consejo, siga el consejo, pero pida a Dios sabiduría de a quién pedirle el consejo. Porque según a quién se lo pidas, era el tema del devocional. Roboam pidiéndole consejos a los que él le convenía y a los que estaban a su nivel y nada más. No. Primero, siempre trate de apunte hacia arriba. No me refiero a Dios, Apunte a alguien que tenga más trayectoria, tenga más experiencia, tenga más conocimiento, haya tenido más vida. Porque le puede dar una óptica distinta de las situaciones. Después, ahí sí, ya sin desmerecer, apunte a todo el mundo. Hay una parte del devocional que no está, que la tuve que cortar porque me cedía en tiempo, donde decía, yo no digo que ya haya superado nada, porque tengo 1000 cosas por aprender todavía, pero una cosa aprendí en ese tema, y es, aprendí a escuchar a los jóvenes de toda edad.
chicos, adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, lo que sea. Porque tienen una visión más ayornada de la situación. Te dan una óptica que a vos ya no la estás viendo. Te muestran un lado que vos no te das cuenta. Tienen recursos o tienen salidas que vos no los conocés. Y al mismo tiempo algo que aprendí con mis hijos, con los 5, es que cuando vos no te diste cuenta, ellos crecieron. Y de golpe un día, vos te da ganas de decirle, pero callá. Y escuchaste de vuelta, ¿cómo? Lo que te dijo. Y decís, mira, tremendo. No sé si se darán cuenta ellos o no, no sé si lo notan o no, pero yo escucho lo que dicen y muchas veces pregunto, muchas veces pido opiniones sobre algunas cosas donde se amplía ahí el conocimiento. Entonces, ¿a quién le va a pedir consejo? ¿A aquel que esté capacitado para darlo o simplemente a aquel con el que tiene buena onda? ¿O va a buscar el consejo de aquel que usted sabe que le va a decir lo que quiere escuchar y nada más? Porque eso hay mucho y está repiola. ¿Y qué mejor consejero entonces que el Señor? El que me da el consejo seguro, el que me da el consejo firme, el que cuando yo reciba ese consejo voy a ir por un camino seguro a alcanzar la meta segura. El que aunque parezca difícil, aunque parezca inalcanzable o impracticable, en cuanto lo pongo en práctica, me lleva al lugar que yo quería alcanzar. Consejero alude a la idea de que está capacitado para resolver conflictos, para dar guía o dirección. ¿Cómo? Para compararlo un poquito con Jesús también, como lo comparé antes en Apocalipsis. Juan 16:13 habla del Espíritu Santo y dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y ese guiar a toda la verdad es lo mismo de ser un consejero. Porque dice en otro texto, que ya no lo busco ahora, cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, dice, yo subiré a mi Padre y Él les enviará otro consolador. Les conviene que me vaya. Mi Padre enviará otro consolador. Esa palabra, la palabra griega, es la palabra parakletos. Esa palabra parakletos es la correcta, que ahí se aplica en esa definición, que tiene muchas traducciones distintas incluso, que a veces se lo traduce como consolador y a veces se lo traduce como abogado. ¿Por qué? Porque en griego la palabra parakletos significa aquel que está. ¿A quién elijo? A ver, vos sabés que yo tengo un problema con vos. Me trajiste recuerdos de la infancia. Te cuento. Cuando yo iba a la escuela y había alguna zapatilla blanca, yo te miraba de allá abajo y digo, lo tengo que bautizar, Heraldo. ¿No te dan ganas de decirme la verdad? No te pregunté si te gusta la zapatilla blanca. Te digo, si no te da ganas de meterle un pisotón. ¿Te pisaban para...? ¿No? Entonces, bueno, parakletos significa el que está al lado, se para al lado para ayudar. Y era la práctica que había en la época del imperio, en el imperio romano, la práctica donde una persona, escuchá Lina, una persona que estaba acusada de algo, de cualquier cosa, llamaba a alguien que diera testimonio y que lo ayude a presentarse ante el tribunal, ante los tribunos. Entonces la persona X, acusada de cualquier cosa, llamaba al primo. Decía, primo, vení, habla por mí. Y el primo decía, papá, y lo defendía o lo enterraba más, no según el caso. Ahí nace el concepto del abogado. El que está al lado para ayudar, para asistir a una persona. En definitiva, el que te aconseja, en definitiva, el que te guía a toda la verdad. Ese es el Señor, ese es el Espíritu Santo y esa es una habilidad de nuestro Señor. Termino. El Shatz me dice que Dios tiene la palabra apropiada para ayudarme en mi situación, que está capacitado para guiarme, para salir de un problema. Por lo tanto, cuando oro, tengo que saber que en Él encuentro el consejo seguro, el consejo apropiado y Él está capacitado para darme una respuesta.